En el anterior capítulo de Toaru, Touma hizo de carnada en contra de su voluntad y fue salvado por Deep Blood, quien debería ser la rescatada. ¿Qué pasará ahora? Continuamos con Capítulo 2, Parte 6. En ese momento, Steel Magnus está viendo la espada de llamas que utiliza y que se está desvaneciendo. Este es un corredor que está un piso por encima de Kamijo. Se trata de un largo pasillo común, pero Steel sabe que el núcleo del canto de Gregorio está aquí. Él es un mago. Para él, la detección del flujo del maná es su especialidad, así que no es nada difícil. A pesar de que el poder mágico de los estudiantes de aquí es extremadamente débil, con la fuerza de 2000 personas, no es difícil detectar este núcleo. Ya veo. Así que esto es considerado oculto, ¿eh? Fumando casualmente, Steel murmuró. El ocultar en el lado frontal de la moneda se considera una defensa absoluta para la gente en el lado reverso de la moneda. Así, las personas en el lado reverso de la moneda ni siquiera pueden hacerle algo a las cosas en el lado frontal de la moneda, incluso si es solo la eliminación de un envoltorio de Navidad. Así, por poner un núcleo en una pared normal, una defensa más fuerte es formada. Incluso si el mago enemigo encuentra el lugar, siempre y cuando el enemigo no pueda tocar el corazón, será seguro. Pero primero, tengo que cubrir el centro de este muro primero. Steel parece aburrido mientras exhala bocanadas de humo. Sus llamas no tienen ninguna forma. Por ejemplo, si hay algunas leves distorsiones en las paredes y ventanas que no es ni siquiera de 1 milímetro, él puede hacer llamas de 3000 grados centígrados que fluyan por él. El conocimiento en el lado frontal de la moneda no es adecuado para el reverso de la moneda. Si él quiere crear una defensa perfecta, la mejor opción es poner el núcleo en una bolsa de plástico y atar la bolsa. De todos modos, sin ver el núcleo, Steel lo destruyó. Por lo tanto, parecía que se las arregló para destruir el canto de Gregorio. Hablando de eso, Steel sacude el cigarrillo en la boca y dice, mirando este camino sangriento, parece que incluso el alquimista ha caído después de que no nos hemos visto durante tanto tiempo. El verdadero camino sangriento se debe hacer con su propia sangre, ¿verdad? Un esper y un mago tienen una configuración del cuerpo diferente. Si un esper trata de usar la magia, el maná inestable va a desgarrar a través de los vasos sanguíneos y los nervios en su cuerpo. De hecho, hay muchos estudiantes caídos en este corredor, incluyendo el área alrededor de sus pies. Algunos todavía están temblando, y algunos no pueden moverse más. No se sabe de dónde vino un denso olor a moho. Mirando a su alrededor en la habitación, debe haber una visión infernal 10 veces peor de la que él describió. Incluso Steel se sorprende a sí mismo por decir cosas tan amargas. Es como si todavía tuviera algo de los sentimientos humanos en su interior. Ese tipo realmente parece creer en mí. Recordando a un cierto esper, Steel parece que no puede aguantar más. En ese momento, Steel puede oír un sonido muy claro de pasos viniendo desde el otro lado. Sin ansiedad, sin la intención de suprimir el volumen, sin la intención de ocultar la intención de matar, y sin embargo sin la intención de esconder y hacer un golpe mortal. Si hay una necesidad de una ilustración, sería como enfrentarse a un enemigo que tiene la intención de atacar, y sin embargo, este llama a su puerta, es muy atrevido y arrogante. Confianza absoluta. Se trata de una declaración de guerra con la firme convicción de que ganará, y que también es una declaración de victoria. El propietario de los pasos, dice, obviamente, es cierto que al utilizar el falso canto de Gregorio, puede atraerte a donde está el núcleo no importa dónde te encuentres oculto. Los pasos nunca se detienen, y continúan hacia él. Ciertamente, deben ser 2 intrusos. ¿Dónde está el otro? Evidentemente, ¿fue ese familiar tuyo tragado por el canto de Gregorio? Voy a estar muy contento si realmente se lo tragaron. Steel dijo, pero ese tipo tiene una vida más larga de lo que tú esperas. Además, no es algo tan lindo como un familiar. Steel se ríe y se vuelve hacia el dueño de los pasos. Sus ojos ya no están sonriendo. Este conjunto de pasos vienen de un par de zapatos de cuero italiano. Las largas piernas por encima de los zapatos y la alta figura de 2 metros están envueltas en un traje occidental caro y blanco. Nombre, Aureolus. 18 años de edad, sexo masculino. Su pelo es de color verde. Este color teñido significa que este hombre controla uno de los 5 elementos, la tierra. El pelo corto hace de este hombre de piel blanca, vestido de blanco, aún más único. Tal vez otros se reirían si llevaran un atuendo tan ridículo,
pero para el hombre de mediana edad, es obviamente lógico. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensas hacer atrayéndome aquí cuando no eres bueno en la lucha? Debes saber que solo no puedes detenerme. O más bien, ¿cuántas herramientas mágicas tienes en ti? Eres un vendedor de antigüedades. Estas palabras parecen ser un tabú para Aureolus. Para un alquimista al pasar a la primera línea y luchar, tienen que equiparse con armas y herramientas espirituales. Aureolus debe usar decenas, incluso cientos de herramientas mágicas para pelear contra Steel. Idiota. ¿No podrías decir que no traigo ninguna herramienta mágica? Supongo que sí. Además, este edificio en sí misma es como una ciudad sagrada, un gran instrumento mágico en sí mismo. Incluso si no utilizas ninguna herramienta mágica para protegerte, el entorno de forma automática te ayudará. El problema es, ¿por qué saliste? Si solo te quedabas donde estabas, la ciudad sagrada habría peleado por ti. E incluso si salieras, solo estás confiando en el poder de la ciudad sagrada. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? O más bien, ¿qué podrías hacer aquí? Eres un cabrón. Como una serpiente deslizándose por un agujero, esboos, un helado cuchillo se dispara fuera de la manga derecha a Aureolus. Un dardo. Steel frunce el ceño. Aunque se ve como un dardo, es aproximadamente del tamaño de una daga. Por eso Steel piensa que esto es un arma oculta de lanzamiento. Transmutar. Inmediatamente, el dardo vuela como una bala, y vuela derecho a los ojos de Steel. La punta del enorme dardo está conectada con una cadena de oro. Steel curva su cuerpo hacia abajo y ve al gran dardo dorado con forma de serpiente volar. La cadena de oro se sale de la manga de Aureolus, desgarrado el aire y rasguñando la cara a Steel. TCH. Con el sonido de una fruta siendo cortada en rodajas, la punta del dardo apuñala la espalda de uno de los estudiantes caídos. Steel se pregunta qué debería decir. ¡Bam! Al igual que un cuchillo perforando un balón, el cuerpo del estudiante estalló en pedazos y líquidos. Es como si alguien usara un ácido fuerte para corroer un cuerpo enorme, sin embargo algo es diferente. Ese no es un líquido ordinario, ya que brilla como el oro. Es oro puro que se derritió debido a la alta temperatura. Esboos, la cadena se rebobina hacia atrás, y el dardo vuela de vuelta a la manga de Aureolus. Ciertamente, ¿por qué estás tan sorprendido? Aureolus levanta de nuevo su mano derecha y dice: soy un alquimista, y supongo que ya sabes lo que significa este nombre. Steel no puede responder. La magia representante de la alquimia, que puede convertir el plomo en oro puro, realmente existe. Sin embargo, si se llevara a cabo con materiales modernos, se necesitaría alrededor de 7 trillones de yenes y 3 años de tiempo. Se puede decir que es un hechizo con un alto precio. Sin embargo, el Aureolus de aquí se las arregló para usar esta magia en menos de un segundo. Es incomparablemente más rápido, y se puede decir que nadie puede superar este registro. Cualquiera que sea tocado por esta alquimia instantánea Limen Magna será convertido forzosamente en oro puro. No se puede defender ni evitar. Ahora, muéstrame tu as, el Innocentius. Estoy muy interesado en ver si las llamas que no tienen forma se pueden convertir en oro. La daga de oro se escapa como una serpiente de la manga derecha del alquimista. Pero Steel no dice nada. Es como si él no pudiera creer lo que está pasando delante de él, completamente clavado en el suelo. Es inevitable, era de esperar que la gente se sorprendiera al ver mi Limen Magna. Pero no te mataré tan fácilmente. No estoy satisfecho. Esa actitud tuya hace 5 segundos no se puede compensar incluso si mueres 10.000 veces. Sorprendido, Steel Magnus murmura como un niño que acaba de ver un fantasma. Así que, ¿por qué tienes que hacer una cosa sin sentido? ¿Qué? El alquimista se sorprende. ¿Qué es lo sorprendente de esas palabras? El punto principal de la magia es el experimento, y no el conseguir resultados, ¿no? Incluso si un experto puede hacer una droga mágica en 5 segundos, ¿cuál es la diferencia si los efectos de los medicamentos son los mismos? Mirando como si acabara de ver algo realmente tonto, Steel suspiró y dijo: es lo mismo con lo que hiciste, Limen Magna. ¡Qué estúpido! ¿Cómo esto es diferente de rociar a alguien con un ácido fuerte? Así. Yo sé que estás haciendo lo posible, pero es demasiado pedirme a Innocentius para vencerte. Además, está vigilando una casa, y no tengo necesidad de utilizarlo aquí. Solo cállate. Tratando de evitar la burla, Aureolus saca el Limen Magna de la manga derecha.
El dardo vuela, mostrando la rabia del alquimista. Como el ataque y la velocidad de rebobinado son muy rápidos, parecía como las imágenes residuales de varios láseres dorados. En el aluvión de 10 ataques por segundo, el cuerpo de carne y hueso del mago Steel no puede seguir esta velocidad en absoluto. Al final, entre los 10 disparos, 6 de ellos apuñalaron a través de la cara y el abdomen como una cabeza de una máquina de coser. Las cartas rúnicas en el cuerpo de Steel están volando en el aire. Sin embargo, ¿y qué con eso? ¿No te has dado cuenta de que solo eres una herramienta mágica? La parte superior de su cuerpo fue atravesado como una colmena, y hay un agujero del tamaño de un brazo que puede pasar a través de la cara. Sin embargo, el tono extremadamente aburrido y sin entusiasmo de Steel Magnus todavía se puede escuchar. ¿Qué estás diciendo? Muy aturdido, Aureolus continúa disparando Limen Magna. La parte superior del cuerpo de Steel sigue siendo perforado, y la parte inferior del cuerpo que originalmente estaba ilesa también está siendo perforada. Sin embargo, usando materiales básicos y una cruz germánica para crear un alma, realmente se parece a lo que los sacerdotes católicos romanos hacen. Pero yo solo quiero ver al verdadero Aureolus César. Por favor, ¿puede el maniquí de Aureolus dar un paso al costado? El cuerpo de Steel se balanceaba en el aire y poco a poco va haciéndose transparente, parece que va a desaparecer pronto. Pero aún así, todavía continúa de pie. ¿Qué estás diciendo? Esas palabras desafían las premisas básicas. Obviamente que he creado un Limen Magna. O si no, ¿de dónde viene este poder? Por supuesto que viene del verdadero Aureolus César. Creo que estás empezando a sentir que algo está mal, ¿verdad? Bien, déjame hacerte una pregunta, maniquí de Aureolus. ¿Por qué empezaste a aprender la alquimia? ¿Necesitas preguntar eso? Aureolus apunta el Limen Magna, y dice, el objetivo de la alquimia es solo para buscar la verdad. Y me especializo en humanos. Mantener un concepto humano y ver qué tan alto puede alcanzar, esa es la respuesta que busco. Por el consumo de una planta venenosa que produce alucinaciones, puede causar la asimilación y la recitación de conjuros y ser mucho más rápidos a pesar de que arruinará el cuerpo. También uno puede hibernar durante miles de años yendo a la tierra congelada del Polo Sur. Pero, lo que Aureolus quiere saber no es este gran avance que hace, sacrificándose uno mismo por la humanidad. Lo que quiere saber es el cómo los seres humanos pueden mantener su forma y su orgullo, y lo mucho que éste puede subir. Ese es su objetivo en la alquimia. Aureolus, que es el descendiente del famoso médico mago Paracelso, tiene esto como su meta en la vida. De eso también es de lo que está más orgulloso. Si ese es el caso, ¿por qué deseas conseguir un vampiro que se dice que supera el concepto humano? Pero las palabras del mago no se detuvieron. Verás, tú no entiendes. No entiendes nada de nada. No sabes lo que Aureolus César está haciendo, y no sabes lo que Aureolus César piensa hacer. No eres más que un falso que solo tiene sus ideas básicas en su mente, así que no puedes entender por qué Aureolus César va en contra de sus creencias. Iníciales y hace todo esto. Si él realmente no sabe nada, ¿cómo puede ser el verdadero mago Aureolus César? El mago que debería estar realmente maltratado, está hablando en un tono aún más arrogante que el alquimista. Además, ¿qué es eso de Limen Magna? La magia existe para la investigación. ¿Cómo puede Aureolus César ser tan orgulloso que completó tal hechizo? Solo un chico estará feliz de ser curado después de haber tomado un medicamento contra la gripe, ¿verdad? Hay demasiados puntos que Aureolus puede discutir. Sin embargo, Aureolus solo puede escuchar. Esto se debe a que las palabras que el mago dijo son como un rompecabezas que han arreglado todas las deficiencias en su corazón. Por lo tanto, realmente no podía ignorarlo. Puedo decirlo tantas veces como desees. Eres un falso. Solo estoy buscando al verdadero Aureolus César y no a ti. A pesar de que es realmente fácil destruir una o dos de estas funciones de seguridad tuyas, no estoy muy dispuesto ya que tienes una cara de una persona familiarizada conmigo. Así que aléjate lo más que puedas. El maniquí de Aureolus no puede aguantar más. No se trata de si es un maniquí. El punto principal es que pasó por un gran esfuerzo solo para crear este único hechizo. ¿Cómo puede perder contra otra persona? El maniquí Aureolus intenta utilizar todo su poder para aplastar a este enemigo enfrente de él, y levanta su espada. Además, debes entender esto claramente. ¿Cómo puede el verdadero Aureolus César perder tan fácilmente? La voz se oyó desde atrás. En un momento,
El aire caliente, como dentro de un horno, pasó a través de la cara del maniquí de Aureolus. Luego, en un lugar que estaba vacío, Steel Magnus apareció. Un espejismo. El maniquí Aureolus inmediatamente trata de retroceder. Este llamado espejismo es un fenómeno que es causado por el calor que se expande, causando una refracción de la luz. Por lo tanto, puede hacer cosas como dejar que su cuerpo se funda con el aire o dejarse ver como si estuviera en un lugar donde en realidad no está, como una proyección de una película. Se trataba de una imagen falsa a la que clavaron muchas veces por el Limen Magna. El verdadero Steel se escondió en el aire furtivamente detrás de Aureolus. Aureolus parece ver a través de la táctica de Steel en un instante. Es por eso que puede evitar sus ataques sin siquiera moverse. Sin embargo, la ilusión de que era atravesado por el Limen Magna parece causar una falsa sensación en la mente del maniquí de Aureolus. Por menos de un segundo, la imagen se superpone en su cuerpo, y ese es el más grande error. Si para de a pensar, él mostrará aperturas fatales. Así como el maniquí de Aureolus arrastra sus pensamientos hacia la realidad, la espada de fuego aparece en la mano derecha de Steel. La espada de fuego va directamente hacia abajo y rebana a la mano izquierda y la pierna de Aureolus. El corte es extremadamente suave como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. Las partes que fueron cortadas por las llamas de 3.000 grados centígrados ni siquiera hacen que sangre. Pero lo que domina la mente Aureolus no es el dolor del cuerpo. Además, debes entender esto claramente. ¿Cómo puede el verdadero Aureolus cesar perder tan fácilmente? Las palabras del mago hacen eco en su mente, sacudiendo su cabeza. Así es, Aureolus César es sin duda invencible y abrumador. Nunca supo lo que es el fracaso, lo que es la retirada. Él solo puede ser llamado un santo perfecto. Pero ¿qué pasa con este feo estado de ahora? En este momento, ¿qué tiende de diferente a un gato miedoso que utiliza todo tipo de herramientas para protegerse a sí mismo y con miedo de tomar cada simple ataque? El maniquí de Aureolus finalmente pierde la cordura. Incluso después de perder una mano y una pierna, el maniquí de Aureolus sigue utilizando el Limen Magna. Steel, teniendo cuidado con el dardo de oro, levanta su espada de llama. Sin embargo, el Limen Magna da vuela en un lugar totalmente inesperado. Los estudiantes que están reunidos por el suelo son apuñalados por el Limen Magna. Inmediatamente después, todo el suelo está lleno de oro fundido. Entonces, Aureolus da puñaladas con el Limen Magna en el oro fundido y reacciona ante el Limen Magna. Tal vez el Limen Magna tiene la capacidad de manipular el oro puro como imanes que atraen polvo de hierro, así es como el oro fundido salpica por todo el lugar. Por supuesto, incluye el área que rodea a Steel Magnus. Steel casualmente bloquea las salpicaduras de oro fundido. Después deja explotar su espada de llama. A pesar de que las numerosas gotas de oro no pueden ser bloqueadas por completo, una tormenta puede hacerlos volar. Steel de nuevo crea una espada de llamas nueva y corta el humo alrededor de él. Él no ve ninguna señal del maniquí de Aureolus, quien puede haber escapado durante la explosión. Steel duda sobre si debería ir tras él, pero decide quedarse por vencido. En ese momento, el pasillo delante de él se cubre totalmente con las altas temperaturas de lava como el oro fundido. Son 5 metros de longitud, será quemado si no puede saltar por encima con éxito. Parece que solo puede dar un rodeo. Pero por suerte para él, Misaba Cram School se compone de 4 edificios, cada edificio está vinculado a través de un pasillo superior. No hay lugar donde no pueda llegar si no me importa perder hacer desvíos, reflexionó Steel. En pantalla aparecerá la playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.